Para una empresa multinacional, la diferencia mucho es que en los Estados Unidos, Canadá y Europa, la gran mayoría de los recintos son del gobierno. Del gobierno, cierto. Y su único propósito es ayudar al desarrollo económico de sus ciudades. Se preocupan mucho por el número de habitaciones que se van a rentar, la gente que va a venir y todo eso. En México no tenemos esto, que está bien y está mal. Del lado bien es que no tenemos que firmar contratos por cientos y cientos o miles de cuartos de habitación, claro, que el organizador está garantizado a pagar si no llega la gente a rentarlas. Pero del malo es que los recintos son, por ser del sector privado, son mucho más caros que en los otros países. Claro. En Monterrey es interesante porque hicimos un evento grande de Canada Expo 92 Okay. y hice mi primer evento en Cintermex en enero de 92. Ok. Hace Que 32 hay años. un recuerdito que tenemos aquí en Cintermex, platícanos al respecto. Sí, después de terminar el evento, el gobierno de Canadá donó un tótem hecho por gentes indígenas de una tribu del oeste de Canadá, las Haida, y me tocó a mí entregarlo a Cintermex y está ahorita 15 metros de Aquí donde de estoy donde sentado. estamos, justamente, sí. No, la verdad es que sí me sorprendió cuando en el panel lo mencionaste. Y cuando lo mencionaste, oye, pues un tótem que tenemos aquí abajo, yo lo puse, caray, a ver, sí lo ubico, pero no sabía, qué chiquito es el mundo, como decimos. Exacto. Te voy a platicar un poquito de nuestra empresa Sega. En Sega nos dedicamos al diseño e instalación de stands para exposiciones. Es la mejor opción que puedes conseguir para diseñar e instalar tu stand en eventos que tengas en todo México, y no solo eso, también empezamos con algunos proyectos en Estados Unidos. Te invito a que ingreses a sega.com.mx, te repito la página, sega.com.mx, déjanos tus datos y te vamos a asesorar de la mejor manera para que participes de forma exitosa en tu exposición, en tu congreso, en tu convención y rescates la mayor cantidad de valor de esa participación. Ingresa a sega.com.mx y déjanos tus datos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Mundo Expo, el podcast donde platicamos con todas aquellas personas que de una u otra manera están involucradas en el mundo de la industria de reuniones. ¿Y qué es eso? Ferias, exposiciones, congresos, convenciones, todo este tipo de eventos que tanto nos apasionan. Y el día de hoy estamos nada más y nada menos que en Cintermex, en el recinto de exposiciones más importante del norte de México, participando en un evento muy interesante que se llama UFI Américas. Es un evento de esta organización tan importante a nivel mundial, donde vemos tendencias justamente para las exposiciones, no solo en México, sino en Latinoamérica, en América en general, en todo el continente y a nivel mundial. Y el día de hoy me complace estar por aquí con una personalidad, con alguien de los baluartes de la industria que tenemos el gusto de escuchar ahorita en paneles, en conferencias, que es Paul Sanamur, que nos acompaña desde Canadá. El día de hoy, que amablemente vamos a hacer la entrevista en español, que lo habla perfectamente bien. Así es que, Paul, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido a Mundo Expo, bienvenido a Monterrey. ¿Cómo estás? Hola, Paco. Muy bien, gracias. Gracias por querer platicar conmigo. Me da gusto de estar aquí hablando en el Mundo Expo. No, hombre, muchas gracias a ti por acompañarnos y por destinar este tiempo que sabemos que es el recurso más valioso de todos, para platicar unos minutos por acá. Paul, platícanos un poquito, para la gente que a lo mejor aún no te conoce de nuestra audiencia, ¿quién eres? ¿Cómo es que la vida te ha llevado a donde estás el día de hoy? Es una pregunta interesante. Pues yo, después de terminar la universidad, yo entré en el servicio diplomático canadiense. Y después de 2 años en Ottawa, yo estaba en la sección comercial. Ese es de ayudar a empresas canadienses de hacer negocios fuera de Canadá. Y en 1991 me mandaron aquí a México a trabajar en la Embajada de Canadá, en la sección comercial, como delegada comercial. Y estaba responsable de varios sectores, de apoyar a empresas canadienses en esos sectores, de hacer negocios aquí en México. En Monterrey es interesante porque hicimos un evento
grande de Canada Expo 92 Okay. y hice mi primer evento en Cintermex en enero de 92. Ok. Hace Que 32 hay un años. recuerdito que tenemos aquí en Cintermex, platícanos al respecto. Sí, después de terminar el evento, el gobierno de Canadá donó un tótem hecho por, gentes indígenas de una tribu del oeste de Canadá, las Haida, y me tocó a mí entregarlo a Cintermex y está ahorita 15 metros de donde Aquí estoy de donde sentado. estamos, justamente, sí. No, la verdad es que sí me sorprendió cuando en el panel lo mencionaste, y cuando lo mencionaste, oye, pues un tótem que tenemos aquí abajo, yo lo puse, caray, a ver, sí lo ubico, pero no sabía, no, qué chiquito es el mundo, como decimos por acá. Exacto. Después de mis 3 años en la embajada, ya me tocaba regresar a Canadá. Yo en ese tiempo, para los jóvenes que ni se acuerden, ese era el tiempo que negociamos entre Canadá, los Estados Unidos y México. Claro. El primero TLC de América del Norte. Y México se estaba creciendo y en mi experiencia en la embajada manejaba pabellones canadienses dentro de exposiciones aquí en el país. Y decidí que quería quedarme. Busqué un trabajo y me contrataron en una empresa, en ese entonces era una empresa norteamericana de expos, pequeño, con unos expos aquí y afortunadamente, me desarrollé allá durante 29 años y finalmente creciéndolo a ser el organizador más grande de exposiciones aquí en México. Wow. Durante los años también tuvimos expos y subsidiarias del matriz, no de México, pero de matriz en Argentina, Colombia y Brasil, que yo les apoyaba a crecer y aprender el sistema de la empresa. Y luego hace como 7, 8 años, nos compraron una empresa británica, Tarsus, que ese fue un brinco grande, porque Tarsus era mucho más multinacional que la empresa americana, y seguimos creciendo, y luego en 2023 Tarsus fue adquirida por Informa. El monstruo de la industria, más grande en el mundo de exposiciones, y yo salí de Informa a finales de 2023. Mira, hace poco tiempo. Sí, ya Un año, tuve 32 años aquí en casi toda mi carrera profesional, salvo los 2 años en Ottawa. Me gustaría que nos platiques, Paul, sobre esas experiencias de pasar de EJ Krause a Tarsus, luego a Informa Markets. ¿Cómo viviste cada transición? ¿Cómo fue para ti, para tu equipo, ese tipo de transiciones? Si hubo alguna diferencia entre la primera adquisición y la segunda, platícanos esas impresiones, porque debe ser una vivencia muy, muy especial. Sí, la verdad, yo tenía una perspectiva muy diferente, porque yo manejaba la empresa, yo estaba involucrado en las pláticas a niveles más altos que la mayoría de los empleados. Y desde que empezamos a trabajar con Tarsus fue bastante obvio que ellos tenían ganas de comprarnos. Nos compraron en pedazos. Primero entraron compraron 50% de 2 shows, luego compraron 50% del resto del portafolio y luego finalmente compraron el 50% que no tenían. Entonces, esa transición fue bastante sencilla. Simplemente ya empezamos a trabajar con otro esquema, una empresa mucho más grande, mucho más corporativa. Nosotros, al principio, cuando Tarsus nos compró, era una empresa pública en la bolsa de Londres. Ese implica toda una serie de controles, ¿no? Sí, serie de controles y requerimientos fiscales o financieros y todo, que era diferente, porque EJ Krause era una empresa privada, en manos de una familia. Pero los años de Tarsus fueron súper bien. Realmente el modus operandi de Tarsus era de comprar empresas alrededor del mundo y ayudarles a crecer. Pero realmente nos dejaron hacer lo que sabíamos que hacer. Es por eso que nos compraron. Yo
trabajaba muy bien en Tarsus, digo, tenía el apoyo del corporativo, pero realmente yo manejaba la operación aquí y nos ayudó a crecer, digo, había oportunidades de invertir en nuevos shows. En esa época hicimos 2 o 3 conversiones, joint ventures con organizadores internacionales, que también habíamos hecho con EJ Kraus, pero ahora con Tarsus realmente fui yo que los busqué, los negocié y los traía a México bajo el concepto de geocloning, de traer eventos de Ámsterdam o otras partes aquí a México. Y digo, seguimos trabajando, seguimos siendo, ya nos finalmente, bueno, digo no finalmente, ya nos concretamos como el organizador número 1 en México. Y las cosas iban bien. Y luego, durante ese proceso, justo antes de pandemia, la verdad, fue un muy mal momento para ellos, pero en 2019, una banca privada, una banca de inversión, Charterhouse, compró todo Tarsus. Claro, Tarsus, sí, Se lo hizo privado, compraron todas las acciones y ya ese eliminó, de una cierta manera, los requisitos que son necesarios para la bolsa. ¿La deslistó de la bolsa? Sí, lo deslistó, lo hizo privado, compraron todas las acciones y ya era dentro del portafolio de Charterhouse. Y Charterhouse era una empresa, digo, una banca de inversión muy grande, con mucho más fondos para ayudar a Tarsus a crecer. Charterhouse ya había tenido experiencia en la industria. Antes de comprar Tarsus, había comprado Comexposium y lo tenía por unos años y luego lo vendió. Pero les gustó la industria y ya... Eso dieron el know-how de cómo crecer una empresa de ese estilo y fueron pocos años, ¿no? Entre que compró a Tarsus que luego la vendió. No fueron sí, y nos compraron en 2019. Luego llegó la famosa pandemia en 2020. Creo que ahorita no la voy a vender. Sí, imposible de venderlo. Claro. Digo, básicamente Charterhouse en su plan era de ser dueño de una empresa durante 5 o 6 años, sí, o 4 a 6 años. Digo, en ese tiempo lo invierten, lo crecen y luego lo venden. Como hace un fondo de capital privado en las startups, que lo invierten y quieren deslistar. Y se lo venden a otra empresa o lo listen otra vez en la bolsa. Exacto. Pero obviamente llegó pandemia, no había expos, digo, pero no estaba en posición de venderla y no quería. Pero lo bueno para nosotros, que fue muy afortunado para mí y todos nuestros empleados, es que Charterhouse invirtió durante la pandemia. No tuvimos que hacer recortes grandes, no tuvimos recortes de sueldos, inclusive... Digo, realmente nos trataron muy bien y en México tuvimos la suerte que México abrió, porque no teníamos ningún subsidios del gobierno como pasaba en otros países. So nosotros arrancamos en Centermex en 2021, en abril. Éramos casi el primer evento grande de arrancar de nuevo después de 2020 con Expo Manufactura. Normalmente está en febrero, pero se movió a abril. Sí. Primer expo en Centermex, después de tener permiso del gobierno de abrir y hacer expos otra vez, con todo el PPE que teníamos que tener y todo cubrebocas, digo, las ¿cómo se llamaban? Las mascarillas. Sí, las caretas. Sí. Exactamente. Cierto. Y en 2021, Tarsus hizo 8 exposiciones durante el año. Y eso también, si nos comparamos con RX o con Informa, digo, nosotros hicimos 8 de 10 o 8 de 11. Casi todas. Pero casi todas, digo, obviamente no tan grandes, claro. con mucho menos participación internacional, con 0 participación de China, por la situación en China, pero digo, hicimos los eventos. Además, y por lo menos generando algo de dinero y dándonos una razón para trabajar, porque digo, 2020 fue difícil, como todos sabemos, en esa industria. Y además,
permíteme acotar que en el caso específico de Expo Manufactura, no sé si hubo otra dentro del portafolio de ustedes, pero Expo Manufactura fue de las únicas expos que no cortó ningún año, porque en 2020 se generó en febrero, Exacto. El cierre fue en marzo, dio suficiente tiempo para poderla realizar al año siguiente, aunque fue en abril, no en febrero, pero no cortó. Sí, es el único. Sí, El único en el mundo. Tarsus, en el mundo, creo que era el único, y de todos los eventos grandes en México, era básicamente el único, o dentro de muy pocos, Sí. digo, que podía ser. Y ese, inclusive en 2020 tuvimos suerte, porque nosotros por nuestro calendario no solamente hicimos Expo Manufactura, hicimos México Wind Power y Energy México. Sí. So, tuvimos 3 shows en enero, febrero y marzo, y Wind Power fue la semana antes del, como yo digo, cuando se terminó el mundo. Sí. Al menos nuestro mundo, el ¿no? 12 o 13 de marzo. Pero sí lo logramos primera semana de marzo, y luego ya, todo cerrado para el resto del año. Sí hicimos algo chico en World Trade Center en octubre de 2020, pero eso hicimos un evento junto con Tradex en octubre de alimentos y bebidas, nuestros expo restaurantes. 2020. En 20 de octubre, 20. Eso es cuando me contagié con COVID. Ah, caray. Le dije a una de mis directoras y ya, etcétera. Sí. Pero antes de vacunas y todo. Sí. ¿Y cómo te fue? ¿No la sufriste Pues mucho? sigo aquí, estoy bien. Exacto, ya. Exacto, la libramos. Y 2021 estuvo bien, ya estuvimos bien con Charterhouse, y realmente todos asumimos que Charterhouse iba a continuar ser dueño de Tarsus por unos años más, Sí. hasta esperar que China realmente empezaba a abrir reactivarse. y reactivarse. Porque China en 2019 era 25% del negocio de Tarsus. Wow. Entonces, sin tener eso por un tiempo, nos afectó. Sin embargo, en marzo de 23 nos llegó mi jefe, nos habló a todos los de nivel de dirección a nivel mundial para decirnos que Informa había hecho una oferta que Charterhouse no podía rechazar. Wow. Y ya íbamos a hacer Informa. Órale. Y durante el resto de 23 seguimos trabajando paralelamente a Informa, no en México. Tarsus México operó completamente independiente, pero gente de Informa ya estaba involucrando, hicimos presupuestos con la gente de Informa para que ellos decidieron dónde nos íbamos a quedar dentro del mundo Informa. So, en el caso de Tarsus, sí, estamos ahora ya contestando tu pregunta de comparar las dos adquisiciones. En el caso de Tarsus fue fácil porque Tarsus no existía en México, o existía con nosotros, con lo poco que tenía. So, no había ninguna decisión de dónde íbamos a estar. Claro. Sin embargo, en Informa, que es mucho más grande, que tiene Informa Markets, Informa Connect, Informa Tech y todo, y nosotros teníamos un portafolio tan variado y en tantos países, sí era más, no complejo, porque como alguien dijo hoy, nuestra industria no es complejo, no es rocket science, ni es cirugía de cerebro, es, rentas un recinto y montas una exposición, pero era más complicado de decidir dónde iba a ir cada división. En el caso nuestro, era obvio que nuestros shows cabían perfectamente bien en Informa Markets, porque los eventos de Informa Connect son diferentes, no son los básicos B2B que hacemos nosotros. Y íbamos a reportar allá, y dado el hecho que estábamos en México, bajo la estructura corporativa de Informa, México iba a reportar a Brasil, que eso es como funciona en Informa. Sin embargo, lo que no era esperado era que iban a ser tantos cambios, que me iba a salir yo de Informa. So, yo era en 23, el único que salió, cosas han pasado en 24, pero para mí no puedo hablar mucho de
de las diferencias porque nunca viví la experiencia de Informa. Digo, yo lo entregué, Sí, las cifras de ya está ahí. 23 y como mencioné en mi panel hoy en la mañana, digo, 2023 para Tarsus en México fue su mejor año en la historia. Cerramos el año con Plastimagen en su mejor edición, digo, más grande, más rentable, más exitoso. Y ya desde 24 ya está manejado como Informa México junto con la oficina de Informa que existía antes de la adquisición. Claro. No, pues nos has resumido en pocos minutos una serie de años que deben haber sido muy interesantes para ti y totalmente lleno de experiencias. Y platicando de eso, coméntanos un poco sobre de los diferentes eventos que tuviste a tu cargo, ¿cuáles ejemplos nos puedes mencionar de casos que te haya tocado toparte con expositores que han crecido a lo largo del evento, que a lo mejor llegaron rentando un stand pequeño en tu evento y que a lo largo de los años fueron creciendo su negocio y su participación en el evento? Uh-huh. Pues tenemos, digo, muchos ejemplos, digo, porque aunque yo salí con 14 eventos, obviamente habíamos hecho muchos eventos que no existen, ¿no? Digo, que tuvieron su momento y ya murieron porque ya era el momento. Usando dos ejemplos que son bastante buenos, yo creo que es nuestro primero, que era el evento más grande de Kraus, cuando yo entré, que era ExpoCom, para la industria de telecomunicaciones, cuando Telecom era enorme antes del Internet, digamos, sí. El boom de Internet. Ajá. Y ese es un evento que realmente se empezó antes de mi llegada en EJ Kraus, en el estacionamiento del Camino Real. Ah, mira. Y cuando yo entré en finales de 94, primero fue en 95, lo hicimos en el Palacio de los Deportes. Mira. Un año o dos en Palacio de los Deportes y ya creo que solamente un año y luego abrió World Trade Center y nos fuimos a World Trade Center. Y es un evento que el primer año estuvimos en World Trade Center en abajo, en las 3 mallas, y se iba creciendo con el crecimiento de la industria de telecom y con esos ejemplos digo, esa fue la apertura de competencia de Telmex, o de repente en lugar de que solamente había un Telmex, ya había Axtel, sí, y Avantel y Marketel y todos estos, sí. Digo, Alestra con AT&T y Ayusacell. Sí, Ayusacell. Entonces, y todos sus proveedores también fueron creciendo. El último año que estuvimos en World Trade Center, llenamos las 3 mallas, todo el lobby afuera de las mallas, todo el mezzanine del World Trade Center y los salones en el mezzanine con stands, más Salón México y las Olmecas, y luego las Toltecas y Mixtecas. Básicamente todo. Tuvimos todo, lleno. Y aparte, pusimos stands en los andenes. Atrás de las mallas. Ese era un ejemplo y allá tuvimos empresas que estuvieron con nosotros por años. Luego se cambió a Centro Banamex en ese entonces, Centro City Banamex. Y igual, ese fue en los años que Banamex era solamente A, B y C. Y luego abrieron D y se fue creciendo. Sí. Y luego ya cambió todo porque ya la industria de telecom se cambió y ya todos los proveedores de switches y empresas ya se requirieron a necesitar un switch de este tamaño. Sí, es cierto. Tuvimos stands de 300, 400 metros que necesitaban stands de 36. Qué impresionante eso. Claro. Y ese cambió y el evento ya no existe. Hoy en día no hay ningún evento súper grande de telecom. Y en ese entonces las Naciones Unidas hacían su telecom y todos los países tenían eventos de telecom. Y ExpoCom inclusive lo hicimos nosotros en Kraus en su época, más importante, creo que en 15 países alrededor del mundo. Wow.
Sí, solamente en la región le hicimos ExpoCom México, ExpoCom México Norte, aquí en Monterrey, ExpoCom Andino en Bogotá, ExpoCom en Brasil, ExpoCom en Argentina, más en Europa y en Asia. Había muchos. Ese es un ejemplo. Creo que la última edición era el número 21. Hicimos 21 eventos. Otro ejemplo que es el evento más grande de Informa ahora era nuestro Plastimagen. Plastimagen, ¿cómo no? Que nosotros lo compramos de quien lo fundó cuando llenaba sala D y parte de C. Okay. Y en noviembre del año pasado tuvimos DCBA más unas carpas atrás. Qué bárbaro. Y más el ballroom, el Valparaíso. Wow. Con stands y en los lobbies. Pues una muestra del crecimiento, ¿no? Que ha tenido ese gran evento. Y en esto, digo, obviamente había crecimiento de los proveedores grandes, principalmente las de maquinaria, pero también allá lo que hicimos y lo que logramos y lo que pasó, cómo se desarrolló la industria de plástico en México, es que se internacionalizó mucho. Creo que cuando nosotros lo compramos había, no sé, 3, 4 pabellones internacionales. Y el año pasado tuvimos 15 pabellones internacionales. Wow. Pabellones de China, de Taiwán, Francia no, ese año, de Alemania, de Italia, de España, de Portugal, wow, de Brasil, de Canadá, de los Estados Unidos, de Suiza, Austria. Muchos países participando con su propio pabellón. Ese ha sido, era el éxito de crecimiento para Tarsus, de no solamente crecer los expositores actuales, pero de traer nuevos, y el crecimiento venía más por fuera de México, la parte internacional. Claro. Y nuestra expertise, y probablemente un poco basado en mi experiencia en la Embajada de Canadá, 20 y tantos años antes, era trabajar con asociaciones o cámaras o las mismas embajadas o sus departamentos económicos, de traer pabellones oficiales de sus países. De venir acá. Que hacen los shows también más interesantes. Sí, por supuesto. Es para los visitantes. Para el visitante, claro. El poder ver más ventanas abiertas del mundo en el evento es básico. Pero la semana pasada, no me tocó porque ya no estaba, fue la edición número 31 de The Green Expo aquí en México. Sí. Entonces sí tenemos casos de shows que han sobrevivido, pero obviamente hay muchos ejemplos de shows que no sobrevivieron. Sí. Por lo que dices, por diferentes coyunturas, ¿no? De la propia industria, de las propias tecnologías, de la tendencia del mercado, muchos factores. Oye, y ahorita que comentabas de la parte de cómo fueron cambiando de recintos, esa parte también me gusta mucho. ¿Cómo ha ido evolucionando la industria, especialmente en México, en cuanto a los recintos? De no tener recintos adecuados, de hacer los eventos en los hoteles o incluso en el Palacio de los Deportes, donde pues ya tengo algunas historias de invitados en el podcast que pues hacían circo, maroma y teatro para obtener la electricidad, y que si se puede, que si no se puede habilitar los voltajes, amperajes, etcétera. ¿Qué nos puedes platicar en tu experiencia, cómo ha ido evolucionando la industria en cuanto a recintos aquí en México? Pues ¿qué te digo? Es toda una historia. El primer evento que yo hice aquí en Centermex era en 92, Centermex abrió en 91, y en ese entonces habían las 3 salas de 8,000 metros cuadrados, y 9,000 porque era 3 y 3. Y hoy en día tienen 8 salas aquí. Sí. Ese era más fácil porque nunca cambiamos en Monterrey, simplemente el recinto iba creciendo. Eso es lo bueno. Eso es la situación deseada de vista de un organizador. México, la ciudad, CDMX, es toda otra historia. Cuando yo vine en 91, la gente hacía eventos en el estacionamiento del Auditorio Nacional, en el Camino Real, con su estacionamiento y los salones. Y
en el Hotel de México, Ujú. en un espacio ad hoc allá cuando no estaba terminado el World Trade Center. Ajá. Y luego empezaron a construir el World Trade Center, que como todas las construcciones iba a estar listo para el 94 y no, Y no quedó. estuvo. So, tuvimos que buscar el Palacio de los Deportes, digo, 3 meses antes del evento, para Qué estrés. hacer varios eventos allá. So, allá hicimos Expo Metal Mex, hicimos Expo Com, hicimos Comdex, hicimos The Green Expo, que en ese entonces se llamaba EnviroPro México. Y ya finalmente abrió World Trade Center, que era como el primer mundo por fin para nosotros. Sí. Pero finalmente, como el caso que te conté de ExpoCom, no había espacio en los salones principales. Entonces, ya casi a la par estaban construyendo lo que ahora es Expo México, que antes era Santa Fe. Ahora se llama Santa Fe, Ahora ¿verdad? Santa Fe, Antes era Expo Vancomer. Expo Sí, Vancomer y luego Expo ya Vancomer. Expo Vancomer Santa Fe y luego ya se quedó Expo Santa Fe. Exacto. Sí. Y Centro Banamex. Nosotros siempre apostamos por Centro Banamex. Ok. Nunca, digo, yo en lo personal nunca he visitado Santa Fe, pero nunca organizamos un evento en Santa Fe. Ujú. Y ya teníamos el lujo, digamos, de estar entre World Trade Center y Banamex, dependiendo del tamaño que necesitamos y disponibilidad de fechas y qué opinaban los visitantes y todo. Hay todavía ciertos eventos que funcionan mejor en World Trade Center y hay otros que nos funcionó bastante bien en Banamex. Y también en el mismo tiempo Guadalajara habría, Claro. pero no solamente en México, en las 3 ciudades principales. No habría, perdón, Guadalajara estaba abierto, pero Sí. Guadalajara seguía creciendo. Ajá. Con los nuevos salones, Salón Guadalajara y Salón México y todo eso. Y pero los otros recintos en otras partes del país. Nosotros hicimos un evento un par de veces en Mérida, trabajamos en León cuando era el recinto viejo, Poliform León, era el ex tienda Sí, departamental sí. con pisos de 3 metros, que era un estacionamiento. También en ese tiempo había Exhibimex aquí en México. Claro, en México. Sí. Que era igual un estacionamiento y Por luego... San Pedro de los Pinos, ¿no? Por ahí más o menos por esa zona, ¿o no? Esa era la segunda. La primera era al lado del Centro Médico, en la Avenida Cuauhtémoc. Ok. Que el piso de exposición era la planta baja Ujú. y luego 2 o 3 pisos de estacionamiento arriba. Ya. Pero era de 3 metros, porque era un estacionamiento. Ese es donde hicimos Canada Expo 94. Ok. Ahora que me acuerdo. Que se iba a inaugurar el día después de que se murió Colosio. Wow. Y Qué tuvimos al tema. primer ministro Wow. aquí, el ministro. Estaba aquí. Sí, el anuncio primer pasó lo hicieron el anuncio Salinas y Chrétien Ajá. en Los Pinos. Ujú. Había una escena de estado por Wow. Chrétien. Sí. Entonces, el show tenía que seguir, pero Salinas no llegó ¿cómo se llama? Secretario de Gobernación, seguramente. No, a Secofi en ese entonces, Secofi, ok. por lo de NAFTA. Claro. Serapucci. Jaime Serapucci, ajá. Con Michael Wilson y Chrétien. Y sí, había Exhibimex. Exhibimex creó un nuevo recinto atrás en San Antonio, donde está el Costco y Sport City allá. Ok. Había un nuevo Exhibimex. Ajá. Pero ya, ahora tenemos los 3 recintos en México, pero aparte de México, hay el Mundo Imperial en Acapulco, donde Ajá. hemos trabajado. Hay recintos en Querétaro, León ahora es súper profesional, Sí, está muy Mérida, bueno, claro. Chihuahua, Mazatlán. Realmente hay más apertura. Obviamente, para una empresa multinacional, la diferencia mucho es que
En los Estados Unidos, Canadá y Europa, la gran mayoría de los recintos son del gobierno. Del gobierno, cierto. Y su único propósito es ayudar al desarrollo económico de sus ciudades. Uh-huh. Se preocupan mucho por el número de habitaciones que se van a rentar, la gente que va a venir y todo eso. En México no tenemos esto, que está bien y está mal. Del lado bien es que no tenemos que firmar contratos por cientos y cientos o miles de cuartos de habitación, claro, que el organizador está garantizado a pagar si no llegan la gente a rentarlas. Pero del malo es que los recintos son, por ser del sector privado, son mucho más caros que en los otros países. Claro. La renta de metro cuadrado. Cierto. No, pues toda una serie de cosas que se van viendo en el desarrollo de los recintos. Y ahorita que estás con tu empresa, ya por tu cuenta, ¿qué innovaciones has visto que has detectado que se necesitan meter en la industria y que tú has detectado como áreas de oportunidad y que le puedes ayudar a esos organizadores de eventos a implementar? Pues básicamente ese evento es mi primera entrada como consultor, digamos. Okay. Yo he estado gozando de unas vacaciones merecidas desde que salí. Esas primeras vacaciones que he tenido, largas, desde 89, cuando empecé a trabajar. Y fue con la invitación de venir aquí a Monterrey a participar en UFIS América que decidí hacerlo oficial de la empresa de consultoría y estoy viendo ahorita proyectos. Pero no es necesariamente cuestión de lo que se necesita en la industria, porque yo creo, tanto con todas las nuevas tecnologías que salieron durante la pandemia y que están viendo la manera que funcionan ahora en ese mundo de face-to-face, cara a cara, pero yo creo que es más bien, yo creo que debo de aprovechar de mi experiencia de ser multicultural y poder traducir, digamos, entre los de Canadá, los Estados Unidos y Europa y los mexicanos y América Latina, porque entiendo ambos lados o todos los lados, entiendo los conceptos, cuál es importante, tengo mucha experiencia en cómo hacer geocloning. Entonces, es un poco las experiencias, y tengo mucha experiencia en poder crecer una empresa. Claro. So, esas son las experiencias y las herramientas que yo tengo que me gustaría, compartir con clientes futuros en la industria. No, excelente. Estoy seguro que te va a ir muy, pero muy bien porque la experiencia que tienes no la tiene cualquiera. La verdad, has vivido cosas muy interesantes que se pueden aplicar en otras organizaciones. Y lo que dijiste ahorita es muy importante. Eres multicultural. No es una cuestión de traductor, sino entender ahora sí que el tras bambalinas de todo lo que se maneja, no solo en la empresa, sino en la forma de pensar incluso de las personas. Cómo somos en México, cómo son en Canadá, cómo son en Estados Unidos, completamente distinto. El hecho de tener a una persona que sea el eslabón para que conecte todas esas formas de ver los negocios y formas de ver la vida, pues la verdad es que te auguro muchísimo éxito. Gracias. La verdad. Y oye, y muchísimas gracias por estar con nosotros, Paul, por destinarnos estos minutos que pues es lo más preciado que tenemos todos, el tiempo. Te lo agradecemos mucho. ¿Cómo te pueden localizar los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando? ¿Cómo te pueden contactar? Pues obviamente mi perfil en LinkedIn es Paul Santamur. Ya no hay muchos Paul Santamurs en Canadá. Yo estoy viviendo en Canadá. Y mi correo es paulsantamur, todo junto, 33@gmail.com. Perfecto. Los vamos a dejar también aquí en los links del podcast. Lo vamos a repetir. En LinkedIn te encuentran como Paul Santamur. Ahí vamos a poner el link también para que rápidamente te contacten. Y correo paulsantamur33@gmail.com. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Paul, por estar con nosotros. Y a ti que nos escuchas, que nos ves, recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @SomosMundoExpo en Facebook y en LinkedIn, o nos puedes encontrar como @MundoExpo en TikTok o también en nuestro canal de YouTube. Si estás escuchando esto en Spotify o en Apple Podcast o en esta serie de plataformas auditivas,
pásate por favor al canal de YouTube, dale suscribir y te vas a encontrar con pláticas tan interesantes como la que tuvimos hoy aquí con Paul. Muchísimas gracias, Paul. Sigue disfrutando Monterrey, por favor. Sí, gracias, Paco. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos a la siguiente.